Mi nombre es Ismael Molina Cosío, algunos me conocen, algunos no, pero soy uno de los psicólogos que forma parte del equipo de Misión Zoe. Soy terapeuta familiar y de pareja, especialista en adicciones y me dedico a hacer algunas otras cosas más. Y pues el tema que vamos a ver el día de hoy es bien importante. Creo que por el nombre podrían pensar que vamos a hablar acerca de esta cuestión del duelo de la muerte, ¿verdad? Porque estamos muy asociados a que cuando dicen duelo es muerte. Claro, ¿no? Pero no va por ahí. Fíjense, ahorita vamos a tomar un camino bastante interesante referente a eso. Entonces, duelo y adicciones. Vamos a partir de identificar en qué consiste el duelo. Lo podemos definir básicamente como un proceso psicológico en el cual nosotros enfrentamos la pérdida de un objeto del cual tenemos apego. Fíjense qué interesante. No habla de la muerte, ¿sí? El duelo no necesariamente implica que alguien falleció, sino que hemos perdido algo que es importante para nosotros. Si de repente salen ustedes de aquí y su carro no está, les juro que van a empezar a vivir un duelo. Primero se van a enojar, ¿no? Van a echar de todo y después se van a ir acomodando, pero definitivamente la pérdida de ese tipo de cosas empieza a generar un duelo. Por lo tanto, aunque el duelo lo asociamos muchísimo a la muerte, como mencionábamos, cualquier tipo de pérdida puede ser considerada un duelo. Por ejemplo, una ruptura amorosa. La relación acaba de terminar, estamos súper tristes, estamos sufriendo, no comemos, no dormimos, no salimos, ya no hacemos nada, ¿no? Nuestra vida se nos acabó, entre comillas. Cambiarnos de un lugar a otro, por ejemplo, el lugar de residencia, a veces, aunque sea en la misma ciudad, cambiar de punta a punta de la ciudad ya representa un duelo. Las amistades, qué lugar me gustaba, que no tenía vecinos problemáticos, todas las comodidades que tenía aquel lugar, o al contrario, no, incluso aunque sea positivo el cambio, implica un proceso de duelo. Cambiar de carrera, para algunas personas que están estudiando una carrera, pues se dan cuenta en que no es lo que les gusta y terminan cambiando o terminan trabajando en algo que no es relacionado a su carrera, que también conlleva un duelo. Trabajo, situación económica, por ejemplo, situación económica. Bien importante, de repente algún gasto en particular, hablando del carro, se descompone el carro y hay que gastar más. Claro que va a conllevar, una deuda, que ya se me ponchó el carro y que tengo que cambiarle, o que pegué en el bache, ¿no? Típico ahorita aquí en Ensenada, que pego en el bache y se rompe la llanta y el ring y todo y tengo que cambiar. ¿Cómo sobrellevo esto? Implica entonces empezar a vivir ese tipo de conflicto y proceso como tal. Entonces, hablando de la salud, definitivamente, por ejemplo, cuando me dicen que tengo una enfermedad en particular, algún cáncer, algún trastorno, alguna situación. Por eso de repente hay que ser muy cuidadoso y los colegas de la salud sí, a veces comentamos como ser muy cuidadosos a la hora de dar diagnósticos. ¿Por qué? Porque ese diagnóstico ya implica a la persona ponerle en una posición. No es tan fácil estarle diciendo a la persona, oye, tienes un trastorno tienes depresión, y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y una cuestión motriz, pérdida de movilidad, algún accidente y pues los cambios, ¿no? Porque su vida va a cambiar. Si el señor que sufrió alguna situación en su columna y ya no puede caminar, pues va a dejar de hacer ciertas actividades como ir a correr, ir a pasear al perrito y todo esto. ¿Ok? Estos y más pueden ser duelos para nosotros, pero el que nos compete aquí a nosotros este día es el duelo que se vive en un proceso de rehabilitación. Y lo voy a abordar desde dos partes, tanto para ustedes como familia, como para los muchachos que están viviendo un proceso de rehabilitación. ¿Ok? Entonces, claro que puede cambiar o puede variar en intensidad. Tenemos cada quien una historia particular de vida, tenemos experiencias, hemos aprendido, tenemos sistema de creencias, tenemos diversas situaciones que nos hacen diferente, ya saben. Y por lo tanto, el proceso de duelo también lo vivimos de manera diferente. Por eso de repente, cuando nos encontramos con alguna persona que está viviendo por una situación similar a una que yo ya viví anteriormente, es más empático el proceso, porque entiendo cómo lo estás viviendo y a lo mejor actúo mejor. A personas que no saben sobre todo este tema, ¿no? Implica un duelo el aceptar que tengo un familiar
con un problema de adicciones. ¿Sí? Muchas personas a lo mejor vamos a encontrar ahorita la etapa de la negación donde no queremos asumir esta responsabilidad, ¿no? No queremos asumir este problema y decir, no, aquí no pasó nada. Y los muchachos también lo hacen, ¿eh? En los procesos de rehabilitación los muchachos también lo hacen. Pero vamos a llegar más adelante a esto. Entonces, lo que sí se sabe es que durante el proceso de duelo nuestras emociones van a variar. No se trata de solamente estar siempre triste. No. Eso sería, pues, quizás otra cosa. Quizás eso podría ser depresión. Podría porque no lo es. Hay ira, hay momentos de mucho miedo, de incertidumbre y todo esto. Y también se contempla dentro de esta situación del duelo. La doctora Nancy O'Connor, en su libro, que está bastante interesante, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero al final se los voy a recomendar. Si una persona enfrenta exitosamente un cambio, él o ella podrá alcanzar un nivel más alto de crecimiento, sensibilidad y comprensión de sí mismo y de otros. Fíjense la importancia entonces de poder superar estos duelos, de poder pasar de esta etapa donde nos sentimos totalmente perdidos, incapaces o a lo mejor sin ningún tipo de dirección sobre qué va a pasar ahora con mi vida, pasar por todo esto y lograr esta comprensión. Entonces, como producto de un duelo resuelto podemos tener eso, pero también para poder resolver el duelo necesitamos de esto. Una de las cosas típicas que nos vamos a encontrar es este duelo en proceso de rehabilitación. ¿Okay? Refiriéndonos a este tema de adicciones. No existe una adicción sin renuncia. Y ustedes dirán, pues, ¿a qué va a renunciar? Si me renuncia a puros problemas. Déjenme decirles que no. Dentro de la adicción también hay muchas cosas que son agradables para la persona que lo está viviendo. Y que por lo tanto va a costar mucho trabajo soltarlo. Entonces, a lo que se ve enfrentada una persona a la hora de querer dejar su adicción son 4 duelos. Número 1, la sustancia y todo lo que hay alrededor de ella. Si no me equivoco, la semana pasada vieron el tema como de por qué consumen las personas y toda esta cuestión, ¿no? Si no me equivoco. ¿Okay? Entonces se dieron cuenta que hay personalidades que enganchan con ciertos tipos de drogas, hay situaciones emocionales que enganchan con cierto tipo de sustancias. Pues aquí nos encontramos que justamente esas cosas son las que pueden mantener a la persona pegada a la sustancia y no querer dejarla. Por ejemplo, pues es que esta sustancia me da energía y trabajo mejor, o rindo mejor sexualmente, o la típica también, soy más creativo. Yo así drogado me imagino muchísimas cosas y hago unos trabajos súper desarrollados. Pues sí, y justamente ese gancho va a ser lo que les cueste mucho trabajo decir, voy a dejar de consumir. El personaje de consumo. Muchos de los muchachos tienen un personaje en particular. Digámosle, no sé, algún apodo que les guste, algo, ¿no? El Popeye mismo, ¿no? Pues resulta que el Popeye, ¿cómo es el Popeye? Uy, viene un fuertote, ¿no? Y es el alma de la fiesta y resulta que el Popeye todas puede, ¿no? Pues ¿quién quiere ser como el Popeye? Todos, ¿no? Es el ejemplo a seguir el Popeye. Pero resulta que el Popeye pues tiene este problema de consumo. Entonces, si la persona no consume, no llega a su personaje y por lo tanto, si va a una fiesta y no sale el Popeye, pues es un aburrido. Antes eras más divertido cuando consumías, antes eras el alma de la fiesta y ahora eres el calladito en la esquina. O es más, te invitamos a salir y no vengas con nosotros, que es el siguiente punto. Los compañeros del consumo. Cuando se habla acerca de un proceso de rehabilitación, se habla de que la persona tendrá que alejarse de ciertos contextos y de ciertas personas. ¿Ok? Y por lo tanto decir, oye, ¿cómo me voy a alejar de mi amigo que estuvo conmigo tantos años? Sí, consumiendo, pero tantos años conmigo. Si es mi amigo de la infancia. Es más, el primer gallo lo fumamos juntos. Y ahí se hace el enganche, ¿no? Entonces, por los compañeros de trabajo, de consumo, definitivamente es otra razón por las cuales las personas no terminan por aceptar todo este proceso de rehabilitación.
¿Por qué? Porque ¿cómo voy a soltar a las personas que en su momento me acompañaron en mis crisis? Consumíamos, pues, pero pues ya me acompañaban en mis crisis. Y las experiencias placenteras. Ya les decía, esta parte donde la sustancia cumple ciertas funciones. Y además, no solo la experiencia del consumo como tal, sino lo que conlleva el consumir, como les decía, esta parte de la sexualidad. ¿Ok? Relaciones sexuales más placenteras, música más placentera, incluso el alcoholismo, ¿no? Que puede ser, soy más animado, soy más aventado, soy más social. Todas estas partes pueden involucrar razones para las personas que están con un problema de adicción para no dejarla. Y que por lo tanto, este proceso de separarse de la sustancia puede prolongarse durante muchos años, meses, días o, bueno, días no, quizás meses y años. ¿Ok? Entonces, si entendemos que una persona que está intentando o está en un proceso de rehabilitación tiene estas razones por las cuales no se va a aventar a hacer el cambio, tenemos que nosotros entender también el proceso de cambio. ¿Ya conocen este proceso de cambio? ¿Lo han visto antes? ¿No? Ok, perfecto. Vamos a verlo ahorita. Fíjense. El proceso de cambio de Prochaska y Di Clemente especifica que hay una serie de etapas que ponen a la persona en la disposición de cambiar o no. Y esto aplica para adicciones, pero aplica para cambio de hábitos en general, Entonces, la primera etapa se llama etapa de precontemplación, donde la persona no tiene interés de dejar de consumir, no le interesa, no le importa. Es más, no ve ningún problema en ello. ¿Ok? A pesar de que tiene problemas en la escuela, en el trabajo, con las parejas, con los padres, no tiene la intención de dejar de consumir. Y esa es la etapa de precontemplación. Por ahí se dice que no. Si la persona no puede ver el problema, no lo puede cambiar. Entonces, por eso muchos usuarios que están en procesos de rehabilitación, o incluso afuera nosotros que estamos intentando hacer dietas, hacer ejercicios, hacer cambios en nuestra vida, no lo terminamos de hacer, porque creemos que no tenemos un problema en particular. Muchas personas hacemos cambios de hábitos en nuestra vida hasta que estamos ya enfermos, ¿no? Hasta que ya se nos descompuso el carro, lo arreglamos. No tenemos la cultura de la prevención, y creo que lo mencionaba mi intervención pasada hace como 2-3 meses. No tenemos la cultura de la prevención y por lo tanto a veces lo que hacemos es minimizar o negar el problema. ¿Les suena algo que hacen las personas en un proceso de rehabilitación? Exactamente lo mismo. Minimizan y niegan el problema. Luego, una vez que dice, bueno, sí tengo un problema, voy a cambiar. Ok, bueno, contemplación. Siguiente etapa. Empieza a pensar que es buena idea dejar de consumir. Qué bueno, bravo. Vaya, lo logramos. Pero no lo logramos tanto. Porque sí quiere, pero siempre hay un pero para hacerlo. Sí voy a dejar de consumir, pero me acabo esta dosis y ya, la última. O el lunes empiezo, o el otro mes, o el otro año. Ya estamos en noviembre, pues ya mejor me espero iniciar el año con todo, ¿no? Y ahorita ya un montón de personas dejaron abajo los propósitos de año nuevo, Espero que ustedes no estén en esos casos, pero muchos hemos dejado nuestros propósitos de año nuevo ya a la basura, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que sí sabe que tiene un problema, sí lo reconoce, pero siempre hay algo más fuerte que él o ella para dejar de consumir. Aquí el estandarte y la bandera de presentación es sí, pero. Sí voy a dejar de consumir, mamá, pero pues es que estoy muy joven todavía. O sí, pero no hay tanto problema. Entonces ahí vamos con esa constante. Luego nos vamos a la etapa de la preparación. Ok, ya pasó, ya dejó los peros por un lado. Ahora sí se decide la persona a buscar, por ejemplo, centros de rehabilitación, buscar consejeros, grupos, ya está buscando, está preparándose.
Pero hasta el momento sigue sin hacer nada, ¿eh? Solo está, bueno, sí está actuando, ¿no? Pero como tal, todavía no está actuando directamente sobre el problema. Sigue preparando. Está, como dicen, la tierra, ¿no? Tanteando la tierra. Hasta que nos vamos a la acción. Ahora sí, ya va a sus juntas, ya va a terapia, ya está en un proceso de rehabilitación, ya está actuando como tal, ya está haciendo algo. La manera en la que sabemos que pasamos de aquí para acá es porque hay una conducta tangible, medible y clara sobre algo que dijo que iba a hacer. Dijo que se iba a levantar temprano, se está levantando temprano. Dijo que iba a comer más verduras, está comiendo más verduras. Dijo que no iba a tomar Coca-Cola, ya no está tomando Coca-Cola. Es ahí, ahora sí podemos decir que esta persona pasó de su etapa de acá, o a lo mejor está en contemplación, a la etapa de acción, y ahora sí hay un cambio verdadero. Entre comillas, porque ahí viene según el otro punto. ¿Han escuchado hablar del concepto One Hit Wonder? Se utiliza en los artistas, en la música, ¿no? Les explico. Se trata de la canción que pega y se vuelve famosa. Muchísimos artistas tienen una sola canción buena. Ese es el One Hit Wonder. Pues como tenemos esto en cuenta, reconocemos que el proceso ay, se me fue la palabra. Aquí debe estar en la otra. De mantenimiento es más difícil que actuar. Mantenernos en el cambio es más difícil, a solamente intentarlo. Yo me puedo levantar una vez temprano, pero ¿y los demás días? La constancia es lo complicado y es como los artistas, pues. Lo difícil no es que salgas en el radio y toquen tu canción, el problema es que te mantengas presente como artista. Y esto pasa mucho. Artistas pegan, pum, se van. Y aquí sucede también. Hay muchos muchachos que dejan de consumir, pero no tienen la posibilidad de mantenerse en ello, ¿sí? A lo mejor dejaron de consumir por alguna razón médica, un proceso residencial, una cuestión, algún acuerdo que hayan llegado con la familia o algo, algún objetivo que tenían que cumplir, y al tiempo, pum, otra vez. Dentro de este proceso también se considera, o de este modelo de cambio, también se considera, ojo, se considera, no se dice que es necesaria, pero se considera como tal la posibilidad de las recaídas. ¿Por qué? Porque constantemente estamos recayendo en todo. ¿Cuántas veces no hemos dicho, me voy a poner a dieta y me termino comiendo las donitas, el gansito, el dálmata ahí del refrigerador, ¿no? Terminamos cayendo. Y más en este tema de adicciones, entonces debemos entender que la recaída es posible. Y sé que la recaída es recaída, cuenta como tal, pero pues sí podemos como graduarla. La verdad es que no es lo mismo que una persona consuma una dosis o le dé poquito a que 3 semanas sin llegar a casa consumiendo todos los días. Sí es muy distinto. Y por lo tanto debemos abordarlo de esta misma manera. Recayó, se le antojó, tuvo el craving y la consiguió. Ok, a ver, ¿dónde estás? En lugar de seguir, detente, evalúa y a ver qué podemos hacer. ¿Ok? ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque dentro de estas fases de cambio, probablemente la persona está experimentando al mismo tiempo un proceso de duelo. Un proceso de duelo que no le ha permitido pasar de la precontemplación o la contemplación a la acción y al mantenimiento. Y ahorita van a ver, voy a combinar los dos procesos para que vean cómo se pueden ir entrelazando en ese sentido. Entonces, para aclarar la información, precontemplación, no somos conscientes del problema, no lo queremos ver. Contemplación, empezamos a cuestionarnos del cambio, pero seguimos poniendo un pero para no hacerlo. Luego tenemos la preparación, donde está la decisión de cambiar y comenzamos a mover ciertas piezas de este juego. Acción, comenzamos a practicar el cambio, y el mantenimiento es la consolidación. Creo que por ahí se dice que se necesitan 28 días más o menos para formar nuevos hábitos, pues por ahí va también esto. ¿Ok? Entonces, y consideramos la recaída como parte del proceso, no como algo necesario directamente. Ok, ahora vamos
a las famosas etapas del duelo, era lo que les decía. Fíjense cómo estas etapas del duelo pueden ir acomodadas dentro del proceso de cambio que acabamos de ver hace un momento. La autora, ¿cómo se llamaba? No recuerdo, hay una autora en particular que establece este proceso de duelo que nosotros experimentamos en cada una de esas situaciones de pérdida, ¿ok? O de situaciones conflictivas. Kubler-Ross, ¿verdad? Exactamente. Estas etapas no necesariamente son escalonadas, es decir, no necesariamente voy a vivir primero la ira, luego la tristeza y luego... La única que sí podríamos decir que va al final, pues es la aceptación. Y ahorita también vamos a ver qué onda con la aceptación, porque hay otro elemento importante dentro de esto. Ok, entonces voy a agarrar la ira. Como su concepto lo dice, la persona estará enojada, buscará culpables y sentirá un sentimiento de injusticia ante lo que está pasando. ¿No le suena como que alguien que acaban de ingresar a un centro de rehabilitación que está enojado y que les desea ahorita lo peor, ni se acerquen porque es lo mismo, está en su proceso de duelo? El muchacho que acaba de ser internado en contra de su voluntad, a pesar de que es bueno para él, está viviendo por un duelo. ¿Por qué? Está molesto, porque su libertad fue privada, porque no entiende el por qué se está haciendo. Para él, ustedes, las familias, son los enemigos. Y nosotros, peor. ¿Sí? Entonces, surge este enojo, se buscan culpables acerca de lo que está ocurriendo. De hecho, por ejemplo, en situaciones de duelo, algunos consultantes me han comentado incluso su pelea directamente con el poder superior. Dicen, yo perdí a mi hija, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, y yo dejé de orar, dejé de ir a misas, yo dije, Dios, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué me hiciste esto a mí? Y pues ahí, ¿no? La ira y todo lo que conlleva. Y si recordarán, situaciones comentadas en la plática anterior que decían que las emociones podrían llevar a las personas a consumir. Definitivamente muchas personas que no han sobrellevado sus duelos alrededor de su vida, pues pueden estar consumiendo por este enojo que tienen con la vida misma por alguna situación. Perdieron un buen empleo, perdieron alguna pareja, que hay muchos temas de pareja también en el tema de adicciones y en los centros de rehabilitación. Entonces, esto, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Otra, tenemos la etapa de depresión o de tristeza, donde pues obviamente la persona se va a sentir perdida, se va a sentir con miedo, con incertidumbre, va a llorar y va a seguir llorando, porque lo va a necesitar. Parte de lo que se comenta referente a las emociones es que podamos aceptarlas y podemos vivirlas. Y la tristeza es una de las emociones que más feo le hace a la gente. Claro, porque es incómodo. Claro, porque tenemos un montón de cuestiones culturales. Por ejemplo, los hombres, ¿no? Nos tocó. Los hombres no lloran. Pues olvídate, ¿no? Y no, luego las mujeres, si viven sus emociones, no, es que estás loca. Pues entonces ninguno ni otro puede vivir sus emociones, ¿no? Entonces, lo que nos compete aquí es entender que la tristeza por algo que acabamos de perder es muy válido. Algunas personas requieren de llorar meses su pérdida. Otras personas con 2-3 semanas, listo, un par de días, puede variar. Y en este punto es muy válido el llorar. Llorar. A veces los consultantes me preguntan, estoy llorando, ¿qué hago? Pues siga llorando. El cuerpo mismo te va a decir hasta qué momento ya no lo necesitas. De hecho, por ahí leía unas investigaciones que decían que se ha demostrado que en las lágrimas de sufrimiento hay una desintoxicación genuina, que si hay toxinas liberadas de nuestro cuerpo a través de estas lágrimas. Entonces sí nos estamos desintoxicando al llorar. Por ahí me comentaba una maestra que las lágrimas de dolor son saladas y que las lágrimas de alegría son dulces. No sé si sea... Podría ser, tiene sentido. Digo, dados esta información, que puede estar eso, justamente, pues habrá que ver, ¿no? Tengo rato que no lloro de felicidad, pero pues vamos a ver a qué saben. Sí, entonces, justamente ahí entendemos la importancia del llorar, ¿ok? Entonces,
ahora vamos a la negación. Hace rato lo mencionaba al principio, la negación. Básicamente no quiere ver la realidad, no puede creer lo que pasa y de alguna forma siente que lo que está pasando es irreal y que por lo tanto no lo va a afrontar. Algunas personas en el punto de la negación incluso pueden llegar a desarrollar situaciones psicóticas. Es muy intenso a veces el golpe para algunas personas que desarrollan brotes psicóticos, disociaciones, situaciones que su cerebro los protege, digamos, de esta realidad, de afrontar esta situación. Entonces, a lo mejor se desmayan. Esa es una manera en que el cerebro reacciona para poder no afrontar una situación. Es como en los carros, que creo que se eleva la temperatura del carro y se apaga. Porque si el carro sigue prendido, se va a descomponer. Digo, no soy mecánico, igual estoy equivocado. Entonces, la negación dentro de un proceso de rehabilitación ocurre. No sé si les pasó a ustedes alguna vez durante algún proceso. No sé si conocen a alguien, pero tanto las familias como los muchachos pueden llegar a negar el problema. Los muchachos, muchos de ellos llegan al proceso de rehabilitación y uno les pregunta, yo siempre les pregunto a veces en juego, pero también muy en serio, como las primeras veces que interactúo con ellos, y les digo, ¿por qué estás aquí? Muchos de ellos me dicen, porque mi mamá me internó. Ah, ok. O sea, que no estás aquí porque consumas. No, sí consumo pues, pero estoy aquí porque mi mamá. Entonces, no hay un entendimiento claro de cuál es el problema. Entonces, las personas pueden durar en negación muchísimo tiempo, ¿eh? ¿Y cómo van a demostrar que están negando esto? Pues eso mismo. Van a minimizar el problema. Van a seguir, yo no tengo ningún problema, no pasa nada. ¿Cuánta gente consume y son abogados, son médicos y son todo esto? Pues sí. De repente mire la que me dice, no, es que Snoop Dogg fuma marihuana. Pues sí, pero tú no eres Snoop Dogg. Tú eres Juanito Pérez. Juanito Pérez no tiene esas posibilidades. Hay que aterrizarnos en esta realidad también. Entonces, la negación puede ser pues no aceptar el hecho que está ocurriendo. Y les digo, ocurre en estos procesos de muerte donde las personas dicen, mi familiar está dormido, ¿no? O tu mamá está de vacaciones, o no procesan esta parte del golpe emocional. Entonces, estas etapas de duelo o esta parte de la negación puede estar relacionada también con la minimización y, digamos, también con la falta de entendimiento del problema mismo. De hecho, también es un mecanismo de defensa, pero pues eso es de otra teoría. Ok, entonces ya vimos la ira, depresión, negociación. Vamos con... la negociación aquí está. ¿Qué pasa en la negociación? En la negociación, la persona empieza a hacer como esta parte de la preparación que decíamos en el proceso de cambio. Empieza a negociar con la idea de que, bueno, y si dejo la sustancia, igual y si me conviene, pues ya llevo muchos años en esto, igual y si tengo beneficios, igual ya me veo bien guapo en el espejo, y como que lo empieza a contemplar como una posibilidad. Aún no está muy claro, pero como que hay algo, una cosquillita, como por lo menos para intentarlo. Ahorita vamos a ver qué frases hay en esta etapa. Se desea volver a la vida a como era. Y muchas veces eso también es un problema. El decir, bueno, quizás si no consumo cristal y nada más consumo marihuana no va a haber problema. Digo, me internaron por cristal, pues consumo marihuana o alcohol, ¿no? Entonces no hay problema. Pero estamos cayendo acá, ¿verdad? Estamos cayendo en la negación total. Entonces, etapas de duelo aplicadas al proceso de rehabilitación. Fíjense, dentro de la negación encontramos frases como yo no tengo ningún problema. Les digo, hay otros que consumen. Hay mucha gente que consume. Es más, hasta en mi familia hay un montón de borrachos, alcohólicos. ¿Por qué no hacen nada ellos? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no se internan? Es más, te voy a internar a ti porque tú tomas. A ver, regresamos al concepto. Estamos hablando de ti. Estamos hablando, sí, a lo mejor yo tengo esta conducta. Pero creo que no sé si lo miraron en la sesión anterior o lo han visto en alguna otra sesión, pero no es lo mismo uso a una adicción, ¿sí? A lo mejor ellos eventualmente comenzaron, usando, experimentando, pero ya lo que están viviendo ahorita pues es una adicción como tal.
La adicción ya contempla cambios a nivel biológico, a nivel psicológico y a nivel social. Ya hay consecuencias. Entonces, hay mucha gente que consume. Si consumo poquito, no va a pasar nada. Eso también es parte de la negación en el proceso. Y como les digo, creer que puedo cambiar por una sustancia menos nociva mi consumo o mi vida para que no haya problemas. Entonces, esa es una idea muy recurrente en personas que llevan recaídas. Si antes consumía kilos de droga, pues ahora voy a consumir poquito. Y no pasa nada. Pero vamos a lo mismo. Está negando el problema. Y sí, probablemente no todas las personas que estén en un proceso de rehabilitación tengan el problema de adicción como tal. Pero todas aquellas que están en un proceso de rehabilitación, por lo menos, están consumiendo. Que eventualmente, si no se trabaja, ya saben que esto es crónico, va a evolucionar y se va a convertir en una adicción. Entonces, estas son algunas de las frases. No sé si se les ocurre otra dentro de la negación. Según yo, son como las más populares que pueden llegar a escuchar. Ahora, vamos a la negación de la familia. ¿Qué pasa cuando ustedes empiezan a negar que su familiar tiene un problema? ¿Cuáles son las frases? Me ha tocado ver algunas familias que le dicen, se da más con los tíos, tómate una, no pasa nada. Exactamente. No te va a hacer nada. Esa es muy buena. Tómate una, no pasa nada. Pues a usted no, tío, pero a mí sí. Porque me tomo una, luego se me antoja otra, y luego se me antoja ir a consumir cristal. Sí, pues sí pasa algo. Entonces, esa es una parte bien importante. Es reconocer que mi familiar tiene un problema. Y que nosotros como familia también tenemos que cambiar. Porque si yo digo, ok, tú cambia, yo no, aquí hay algo que no va a funcionar. Y es una receta mágica. Si esperan que su familiar cambie, pero ustedes no cambiaron, las reglas del juego van a seguir igual. ¿Ok? ¿Qué más? Enojo. Aplicado al proceso de rehabilitación, como lo decíamos hace rato. Lo acaban de internar, le están diciendo, es más, lo intentan convencer de que tiene un problema. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a hacer berrinches, empieza a hacer amenazas. Y pobre de ti que me internes, y pobre de ti que hagas esto, y te voy a quemar la casa, y te voy a... Todo le van a hacer. Ay, me pasé. Agresiones físicas, lamentablemente a veces, y agresiones verbales, expresando su ira, el no querer reconocer que tienen un problema y por lo tanto ellos van a exteriorizarlo. Ahora vayamos con ustedes como familia. ¿Qué hacen o qué han hecho o qué se ha hecho que sepan ustedes, a lo mejor el vecino de un amigo, en esta etapa de ira, en el proceso de duelo? A lo mejor se han terminado desquitando con alguien más que no tiene vela en el entierro, como dicen. A lo mejor con otro hijo, con un familiar. Se han maltratado a personas a su alrededor, o se han mostrado muy como sensibles al enojo, como muy intolerables ante cualquier situación. El tráfico, todo esto, es una manera en la que ustedes reconozcan que están viviendo su duelo también. ¿Por qué creen que están tan molestas, tan sensibles? Es esta parte. ¿Qué está pasando conmigo? Probablemente no estoy aceptando esta situación. Negociación. Voy a intentarlo un tiempo, pero no garantizo que deje de consumir. Sabemos que es importante un día a la vez. Pero de repente para algunos de los muchachos puede ser muy abrumador decir, toda mi vida, en lo que resta de mi vida, jamás voy a volver a drogarme. Es mucho tiempo. ¿Okay? Entonces algunos sí se comprometen durante un periodo de tiempo y dicen, ¿sabes qué? Me comprometo a un año. No, un año no voy a consumir, lo voy a intentar. Bueno, está negociando, por lo menos lo va a intentar. No sabemos si se va a mantener durante el modelo de cambio que mencionábamos hace un momento, pero por lo menos lo va a intentar. Bueno, aquí decíamos, voy a cumplir un año y ya. Voy a intentarlo un tiempo, pero no lo garantizo. Voy a seguir en las mismas actividades y voy a decir que no. Voy a ir con los mismos amigos, voy a ir al mismo lugar, voy a ir con el primo, con la tal parte, que a la canchita de fútbol o lo que sea, pero le voy a decir que no. Están de alguna forma engañándose, porque es una combinación. La negociación en ocasiones es una combinación entre la negación, porque es
soluciones, pero que no están aterrizadas y que carecen de un sustento real. Entonces, esta negociación, aunque parece que sí están accediendo, puede haber alguna situación, por lo mismo, que han minimizado el problema y que dicen, bueno, podemos hacerlo. Una de las ideas muy recurrentes que mencionan los muchachos es las ideas acerca de la diversión, porque creemos que consumir es divertirnos. Muchas personas que han dejado de tomar, por ejemplo, mencionan, y que están en esa situación del duelo, dicen, ¿ya para qué salgo si no puedo tomar? ¿Ya para qué voy con fulanita o para qué voy a fiestas si no puedo tomar? Porque su vida ha girado mucho alrededor del alcohol, y pasa mucho con los muchachos en ese sentido. Muchos de ellos creen que ya no van a hacer amistades, o que ya no van a disfrutar las fiestas, que la vida es aburrida. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos tienen esta idea de que con el consumo, el cotorreo, el party y todas estas cosas y las diversiones y andar haciendo todo lo que hacen, pues entonces la vida va a ser aburrida porque ya no lo van a hacer. Pero es una, pues distorsión de la realidad en ese sentido. Porque definitivamente hay muchas cosas que podemos hacer exactamente igual o hasta mejor sin algo de sustancia. Pero también vamos a pensarlo, también es algo cultural, sí somos una sociedad adicta, la verdad, no solamente en las cuestiones de las sustancias, en general tenemos muchas adicciones. Estados Unidos también, todas las sociedades, pero analicemos, por ejemplo, la sociedad mexicana. Bautizo del niño. ¿En qué se convierte el bautizo del niño? En una borrachera de 2-3 días. ¿Sí? La conectamos ahora viernes, la empezamos, y el domingo recalentado, y el sábado recalentado, y el domingo recalentado de recalentado, ¿no? Y le seguimos. Está mucho dentro de nuestra cultura. Entonces también hay que cuestionarnos eso. Si queremos vivir un proceso de rehabilitación sano para nosotros y para nuestros seres queridos, también tenemos que contemplar las influencias de la cultura en la que vivimos y de la sociedad en la que estamos. Entonces, por ahí también, dentro de esto, si en nuestra familia practicamos este tipo de cosas, pues tendríamos que hacer los cambios necesarios para ayudar a este proceso de duelo. Si nosotros también creemos que si no nos tomamos esa cervecita, esa copa de vino, no nos divertimos, pues va a ser bien complicado ayudarle a nuestro familiar. Digo alcohol porque es como quizás lo más normalizado dentro de las personas que a lo mejor no tienen como tal un problema de adicción, ¿sí? Les podría decir marihuana o otras cosas, pero pues cigarro también es una posibilidad, que también por ahí llegan a veces los muchachos, pues si tú fumas, ¿no? Pues sí, pero pues que no es dañino y todo esto, pero la gente se va a alejar de mí porque ya no consumo. ¿Se acuerdan del personaje del Popeye, lo que decíamos? Pues se van a alejar del Popeye porque el Popeye ya no está. Y resulta que pues el Popeye tiene carisma, es todo un galán, es todo, es el alma de la fiesta, pues y ya no es el alma de la fiesta, entonces ya no lo van a querer. O de repente hay personas que puede comprar amistad, pues, con dinero. Entonces como ya no picha, como ya dice que no, ya no lo quieren. ¿Para qué si se volvió bien codo? ¿Para qué lo queremos invitar? Entonces, todas estas ideas pueden llevar a la persona a sufrir esta depresión que mencionábamos. Incluso, por ejemplo, pues vamos otra vez a la familia. ¿Qué pasa con la familia en este caso, en este duelo? Pues la tristeza es que yo tenía expectativas de mi hijo, yo quería que mi hijo hiciera esto, yo quería que fuera de esta manera. Y a lo mejor tenemos que pasar a este asunto, la aceptación. Si ustedes contemplaron la idea de que a lo mejor su hijo o su hija iba a ser de tal profesión, un abogado, un médico reconocido, un arquitecto, y a lo mejor por esa situación no. Entonces ustedes también tienen que llegar a ese punto. Las personas que viven situaciones con familiares que tienen alguna situación física o neurológica, por ejemplo algún tipo de síndrome, conllevan también un duelo. Por ejemplo, si tienen hijos con Asperger, síndrome de Down, algún cáncer, todos estos conllevan lo mismo que ustedes van a vivir, nada más que habrá que entender que la adicción pues es una enfermedad también. Entonces,
Cuando la persona logra aceptar, pues entonces ahora sí podemos soltar. Porque ya no estoy luchando con una serie de ideas, ya no tengo todas estas cosas que me están estorbando en la cabeza. Las expectativas que tuve sobre mi hijo o mi hija, las suelto. Así como termino por aceptar que hay cosas que no van a regresar. No voy a recuperar 10 años de mi vida. No podemos ni siquiera recuperar un día. Entonces, es lo mismo aquí. La persona es consciente de su problema y por lo tanto modifica su manera de pensar, actuar, interactuar y de sentir. ¿Okay? Y ojo, mencioné consciente, porque no es lo mismo saber que tengo un problema a ser consciente de un problema. Les voy a decir por qué. Esa es la diferencia. Yo puedo saber que tengo un problema. Yo sé que tengo un problema. Por ejemplo, digamos, diabetes. Tengo diabetes, ¿verdad? Yo sé que me hace daño comer azúcar, que no hacer ejercicio, hacer corajes, no cuidarme. Yo sé, pero no he cambiado nada. Proceso de cambio. Sé que tengo un problema, pero no hago nada al respecto. Estoy en una etapa de contemplación. Sé, pero no actúo. No es suficiente saber. Muchos de los muchachos saben que tienen un problema, pero no van a cambiar hasta que logren ser conscientes del problema. Conscientes. Creo que sí lo escribí bien. Conscientes del problema implica entonces, 1, aceptar. 2, actuar. Entonces, ahora sí, podríamos decir que está en etapa de acción y que lleva ya su etapa de acción y su proceso de aceptación ante su problema y por lo tanto es consciente. Yo con diabetes entonces dejo de comer azúcar, empiezo a hacer ejercicio, tomo más agua, no sé exactamente cuáles son los cuidados, pues, pero estoy haciendo algo al respecto y por lo tanto soy consciente del problema. ¿Ok? Esa es la diferencia entre saber y ser consciente. Pero al mismo tiempo entonces vamos a otro punto importante que es la resignación. Ese es como un esquema un poquito más completo. En particular me gustó mucho la imagen y creo que ejemplifica las etapas emocionales que estamos viviendo. Pero quiero referirme a la resignación. Resignarnos es aceptar con incomodidad. Entonces, vamos a agregar otro elemento. Pues ya que ya estoy aquí adentro en el centro, pues ya ni modo, ¿qué me queda? Voy a doblar las manitas. No está cooperando por gusto. Está cooperando porque no le queda de otra. Pues ya que, pues voy a dejar de comer azúcar porque ya me dijeron que no puedo, que me voy a morir. Fíjense cómo se está expresando de la situación. Esa es una resignación. Ustedes pueden escuchar cuando una persona está resignada a algo. Porque la resignación conlleva conflicto interno por la situación vivida. Por eso de repente me he dado cuenta que cuando en situaciones de duelo de muerte, que decimos pronta resignación, lo que deberíamos de decir es pronta aceptación. Porque resignarnos no es lo que estamos buscando aceptar, estamos buscando soltar a la persona, entender cómo es un proceso de vida. Entonces, me resigno, tengo un conflicto interno y acepto a la fuerza. Y digo acepto entre comillas. ¿Ok? Y por lo tanto, la diferencia con la aceptación, ahora sí, es que yo acepto y las sensaciones que me provoca aceptar son de paz, tranquilidad, ligereza. Me siento más ligero, siento que esa mochila que traía ya no la estoy cargando. Y es bien importante ponernos manos en la, ¿cómo dicen? Manos en
a la obra, ¿no? Porque me gustaría poder hacer como un ejemplo aquí, pero lo voy a hacer yo, para que no exponer a nadie aquí a la cámara, ¿no? Quiero que lo pese nada más y no está pesado totalmente. Usted puede agarrarlo perfectamente, ¿verdad? Lo voy a poner aquí la cámara para que vean a qué me refiero. Es un termo, sencillamente es un termo, pesará kilo y medio, ¿no? Yo lo voy a empezar a agarrar de esta manera, ¿ok? Para mí ahorita no representa absolutamente ningún problema. Puedo seguir hablando con ustedes y voy a intentar sostenerlo mientras estoy hablando con ustedes, ¿ok? Entonces les digo, la parte de aceptar implica que yo me siento tranquilo con el evento que está ocurriendo, con la nueva realidad, digámoslo así, con las circunstancias, con las consecuencias de una situación, y por lo tanto yo estoy en paz. Por eso la importancia, el duelo es personal. Yo puedo decirle a mi pareja, a mi familia, a mis hijos cómo vivir un duelo, pero lo van a terminar viviendo cada uno de una manera muy específica. Por eso el entendimiento de que somos diferentes es importante. A lo mejor ustedes lloran una semana por algo que les duele, pero a lo mejor su hijo, su hermano, su esposo, su mamá, su papá lloran un mes, y no necesariamente significa que es una depresión. Para depresión tendríamos que hablar de un tiempo más prolongado. Entonces ya me cansé, la verdad. ¿Ok? ¿A qué va con este ejemplo? No representa un problema este peso, pero si yo lo cargo durante mucho tiempo, me voy a terminar cansando. Y eso es lo que pasa muchas veces con algo que nos duele. Si no lo trabajamos, un duelo no se va a resolver solo. Un duelo no va a sanar con el tiempo. Entonces tenemos que poner manos a la obra. Tanto nosotros como familiares, aceptar este hecho de una adicción de mi familiar, como el que está internado, aceptar que tiene un problema. Y esto aplica exactamente para todos los duelos que les mencionaba. Si yo sigo sin trabajar el duelo de esta pérdida familiar, de esta muerte, de este trabajo que perdí, de que me corrieron de la escuela o cualquier otra cosa, cualquier duelo que mencioné al principio, si no lo trabajamos nos va a seguir afectando. Les voy a poner otro ejemplo que me gusta. Vamos a ver si borra bien aquí. Bueno, si no lo voy a hacer aquí con la pantalla. No va a salir tan bonito, pero funciona. Ok, vamos a hacerlo aquí. Aquí está. Uy. Imaginen, usen su imaginación de que es un círculo, ¿ok? ¿Es un círculo o no es un círculo? No porque me salió feo, sino piensen en que es un círculo realmente. Parece que sí, pero no lo es. No está cerrado. No es un círculo está completamente cerrado. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues entonces, si este círculo no está cerrado, va a entrar mucha información o muchas cosas por aquí a este círculo. Piensen como en este lugar que no está cerrado completamente. Sigue entrando aire, nos sigue dando frío. Entonces, pasa lo mismo con nuestros duelos. Si nosotros no los resolvemos, va a seguir entrando y vamos a seguir regresando a algunas de las etapas que mencionamos anteriormente. Entonces, si no hemos consolidado la aceptación y la conciencia de nuestro problema, vamos a seguir con lo mismo. Es ahí donde, por ejemplo, los muchachos se encontrarán con ciclos o duelos de parejas que no resuelven y que siguen contactando y hablando y regresan y siguen recayendo por esta situación. Entonces, es importante que estos ciclos los podamos cerrar. Si no, va a seguir entrando información y van a seguir saliendo cosas. Ok, entonces, dentro de esta imagen que les muestro, encontramos pues la situación que puede llevarnos a este choque emocional. Pasamos las etapas, como les digo, está un poquito como más desglosado, pero al final son las mismas etapas que les mencioné hace un momento. Resignación, aceptación y también esta idea, regresar a la misma vida de antes. No vamos a regresar. No vamos a regresar a la misma vida de antes. ¿Vamos a ser más viejos?
más sabios y la vida misma va a seguir avanzando. ¿Okay? También esta idea de decir, es que yo quiero volver a ser como era antes, acepta que no va a ser así, porque también vas a sufrir de gratis. Ya no estás tan joven, oye, llevas 15 años en centros de rehabilitación, no, obviamente no puedes regresar a tu vida. ¿Sí? Ya tienes 40, ya no eres un niño de 20, bueno, un muchacho de 20. Entonces, eso también es importante para ustedes como familia. Algunas personas familiares tienen un daño orgánico muy grave, muy, muy grave, y no van a regresar a ser sus hijos que ustedes alguna vez esperaron o quisieron. Lamentablemente muchos de ellos van a requerir un cuidado para toda su vida. No van a poder ser funcionales en un trabajo y van a requerir pues de total acompañamiento. Y no es sencillo de aceptar, pero es lo que hay y hay que asumirlo. Si ustedes siguen pensando, por ejemplo, que su familiar que tiene un daño orgánico puede sacar una carrera y se frustran porque no puede con la escuela, es entender lo que está pasando. No todos están con un daño orgánico, hay muchos que son funcionales, que pueden regresar a ciertas actividades, conseguir empleo, conseguir pareja, hacer su vida, rehacer todo, sí. Pero habrá casos específicos que no tienen la posibilidad de hacer esas actividades. Entonces, eso ya en un caso muy extremo. Otro, pues tenemos que ver, y creo que se mencionó en alguna de las pláticas, los trastornos que puede haber alrededor del trastorno por abuso de sustancias, trastornos de personalidad, depresión, hay mucha ansiedad, entonces hay que también contemplarlo. Sí, a lo mejor tiene este problema de adicción, pero también hay algo que le llamamos una comorbilidad, la existencia de 2 o más enfermedades al mismo tiempo, pues también puede haber aquí una situación de algún trastorno extra que hay que también aceptar. Oye, que te la pasas moviendo el pie, parece así que estoy arriba de una, ¿cómo se llama de esas con las que hacen hoyos, no? No me acuerdo cómo se llama, pero pues está temblando. Pues sí, pues pobre muchacho tiene ansiedad, necesita su regulador para poder lograr y sentirse tranquilo. Quizás nosotros no tenemos ese grado de ansiedad y no lo requerimos, pero habrá personas que van a requerir de estar moviendo su pie, ¿sí? Y de estar agarrándose y tenemos que entender que esas son parte de ciertas consecuencias. Quizás la ansiedad ya la tenía desde antes de la adicción y solamente se disparó con la adicción como tal. Ay, no alcanzo a ver qué dice ahí, pero bueno, seguimos. Entonces, el duelo no es depresión. Puede conllevar una tristeza muy profunda. El duelo no es un desorden psicológico. Todos nosotros llegamos a vivir duelos por distintas situaciones y es normal, podemos abordarlo de diferentes maneras. Lo ideal es que podamos abordarlo de la manera más sana posible. Y les digo, lo primerito que podemos hacer es entender esta nueva realidad. ¿Ok? ¿Es normal la sensación de volverse loco? Claro. Mi normalidad se vino abajo. Acuérdense qué pasó cuando empezó la pandemia, horrible. Para algunas personas perdieron el empleo. ¿Qué va a pasar? Mirábamos a gente con cubrebocas. Ahorita ya se nos hace normal. Me acuerdo salir a la calle y no encontrar nadie. Decía, qué a gusto no hay nadie de tráfico, ¿no? Pero era impresionante. Por ahí hay fotos y dicen, el día que la Tierra se detuvo. Está bien interesante porque es cierto, muchas cosas dejaron de pasar, que creíamos normales. Bien a gusto cuando dejamos de dar clases y, a gusto, ¿no? Vacaciones. Pero conforme se fue prolongando empezó a haber un problema. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está nuestra normalidad? Acabo de perder mi normalidad y muchas personas ahí sufrieron gravemente la pandemia. Un duelo que incluso todavía muchos no han resuelto, Muchos todavía siguen sufriendo por aquello que pasó al inicio de la pandemia. El duelo no es padecer una fobia, es el miedo que provoca la ausencia del que ya no está o de lo que ya no está. La ausencia para algunas personas va a ser sumamente doloroso, sobre todo lo que represente la ausencia de. Por ejemplo, como decíamos, ya este personaje, el Popeye, ya no va a salir, el Popeye ya no es válido en esta nueva realidad. Fulanito de tal, el amigo del alma, ya no es válido en esta nueva realidad. Digo, si estamos conscientes de la abstinencia, ese amigo ya no puede estar.
¿Por qué? Porque ese amigo provoca una serie de sensaciones y emociones a la persona que lo van a llevar a consumir. Digo, no lo hacemos responsable de ello, pero puede influir. Acuérdense de esta parte de... estímulo-respuesta. Hay estímulos que van a generar una respuesta en nosotros. El olor a pan. Pasas por una panadería y... ¡ay, un panecito! Y ahorita con el frío se me antojó un pan. Pero no, estamos a dieta, no podemos comer. Entonces, ¿qué pasa? Hay estímulos que van a detonar el deseo de consumo de los muchachos. Una canción, una película, un lugar, la playa. ¿Cuántas veces no me han dicho los muchachos la playa? Para una persona que no consume la playa, a gusto, relajarse, el sonido del mar, para los muchachos es la playa, el sol y un gallo. Unas cheves bien heladas. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una serie de estímulos que provocan ciertas respuestas. ¿Ok? Entonces, entender eso también es parte de estas normalidades o nueva normalidad. Lo que antes no generaba un efecto en mí, ahora sí lo provoca. Pasa con ustedes como familia también. Antes su familiar se iba a lo mejor toda la tarde y no pasaba nada. Pero ahora que se vaya más de una hora, que no avise 5 horas, olvídense. Ya en ustedes genera una preocupación. Es parte también de esta situación, de la nueva normalidad. Entonces hay que encontrar nuevas maneras de interactuar. El duelo no es padecer una fobia, no es un miedo que te abruma o desproporcionado. La fobia es un miedo desproporcional a un evento que no requiere tanto cuidado. En este caso el duelo no es así, pero sí hay un miedo constante a situaciones como miedo al fracaso, miedo al éxito. Toda la variedad de miedos que existen pueden llevar aquí al duelo, porque por ejemplo, ¿qué va a hacer ahora de mi vida que no consumo si consumía para trabajar? Y si conocía tanta gente consumiendo. Llevo meses que no conozco gente nueva. Llevo meses que me siento aburrido porque no se ha acomodado a esa nueva normalidad. El duelo no es ansiedad. La desesperación que se siente es normal. Como les decía hace un momento, la ansiedad a lo mejor nosotros aquí no la sentimos tan grave. No sé, a lo mejor y sí la sienten ustedes muy grave y a lo mejor comen mucho, fuman mucho o están limpia la casa, ¿no? Por ansiedad. Entonces puede llegar a ocurrir. O el trabajo, que también ocurre que dentro de la negación muchas personas van a negar su problema o evitar un problema y se van a saturar con actividades, que también es una forma de evadir. El duelo es un proceso interno. Una persona con duelo no necesita una mente brillante que le hable, sino un corazón paciente que le escuche. ¿Ok? Entonces, voy a tratar de recapitular para terminar el día de hoy. El duelo, entonces, lo entendemos como un proceso psicológico válido que vamos a vivir ante la pérdida de un objeto de apego. Como les digo, podemos vivir duelo ante muchísimas situaciones. El proceso de duelo conlleva 5 etapas básicas, o 5 etapas básicas. La ira, la negación, la negociación, la tristeza, pero siempre, para poderse cerrar, llevará a la aceptación. Aunque en ocasiones tengamos pequeñas recaídas, pero hay que volvernos a aterrizar en nuestra nueva realidad y en nuestro nuevo presente. Para poder conllevar ciertos cambios, tenemos también que entender que hay un modelo de cambio para la toma de decisiones para afrontar la vida nueva que tenemos. Etapa de precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento, que es lo más difícil. ¿Ok? Y entender que si no lo resolvemos, vamos a estar cargando durante muchos años situaciones emocionales graves. Muchos de los muchachos traen duelos no resueltos. Incluso este problema de la adicción misma es un duelo que no han resuelto y que conllevará muchísimo trabajo. Yo sí les digo a los muchachos, tienes que trabajar tu duelo. Tienes que trabajar tu duelo acerca de esta nueva vida. Porque si no sueltas todo esto bueno que decíamos, creo que estaba por acá en la presentación, en esta parte de, si no sueltas estas experiencias placenteras que te genera la sustancia, no vas a poder resolver el problema, no vas a poder cerrar el ciclo. Es como la expareja o
Pues sí, la expareja, porque creo que la dependencia emocional es muy similar a esta dependencia de las sustancias. Digo, al final de cuentas es una adicción a las personas. Si tú sigues viendo todo lo bueno de tu pareja o de tu expareja, que es que me hablaba bien bonito, me trataba bien, pasaban un montón de cosas, pues no va a soltar. Les digo a los muchachos, ustedes solamente están pensando en un aspecto de esta pareja, no van a terminar esta relación, van a seguir ahí y ahí van a estar. Entonces, lo mismo pasa acá. Hay que aceptar la situación que estamos viviendo, hay que aceptar los cambios que conllevan y pues ahora sí que trabajar. ¿Ok? Entonces, creo que vamos a ir a una ronda de preguntas, tanto de ustedes si tienen alguna pregunta, como de las personas que están en Zoom. ¿Les parece? Ok. Entonces, no sé, ¿quién comenzamos con ustedes? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con confianza, no van a salir en la cámara, no va a haber nombres, no se preocupen. Si no, nos vamos directamente con los de Zoom a ver cómo están Veo que hubo actividad, no sé si hay alguna pregunta. A ver si alguien del equipo viene para apoyarme con las preguntas. Entonces, ¿no? ¿Todo bien? Ok, déjenme revisar. ¿Dudas? Ahí está. Están haciendo... Sí voy a leer las preguntas. A ver. Parece que ahí. Y me voy a regresar. ¿Hay alguna diapositiva a la que le quisieran tomar fotografía que quieran en especial que me regrese? ¿No? Pero yo sí tengo una pregunta. A ver, adelante. En relación al proceso de duelo, es muy común la culpa en los familiares. ¿Dónde entra ese sentimiento dentro del proceso? Dentro del proceso de duelo, la culpa. La culpa. Ok, perfecto. Me voy a regresar al proceso de duelo para que lo ubiquemos. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Por ejemplo, la culpa generalmente, pues la culpa no es una emoción básica para empezar, es un sentimiento. Por lo tanto, involucra una idea más una emoción. ¿Cuál puede ser la culpa? Puede ser tristeza, puede ser enojo, condimentado con ¿qué? Fui una mala madre, me equivoqué, todas estas ideas que entonces yo empiezo a cargar esta mochila. Entonces la culpa viene de ahí, de una idea en particular y esta sensación que me genera esta idea. Por ejemplo, pasa lo mismo con los celos. Los celos son el miedo a lo mejor a que me abandonen o a que se vayan con otra persona. En este caso entonces, la culpa tendremos que reconocerla si es de nosotros o estamos culpándonos a nosotros o a la otra persona. Creo que se mencionaba en la parte de la ira donde se ponía en la posición de culpar a otros. Creo que viene acá. Aquí está. Uy. Culpar a algo o a alguien. ¿Puedo ser yo? Pero entonces detrás de la culpa hay mucho enojo. Entonces si una persona sigue cargando con la culpa, no va a poder avanzar. Recuerden que cuando nosotros nos disculpamos a alguien, no es para la otra persona, no es por el bien del otro, es por nuestro propio bien. Es porque yo ya me cansé de cargarte. Es porque yo ya no quiero estar castigándome por algo que no puedo cambiar, por toda esa situación. Entonces el perdón es más para nosotros, es para poder soltar a aquellas personas que nos están haciendo daño de alguna manera. ¿Ok? Entonces ahí entraría la cuestión de la culpa en un proceso de duelo. Entonces vamos, en este caso, a trabajar con nuestra ira que se está redirigiendo a nosotros mismos quizás. ¿Y qué onda con mi culpa? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está ubicada? Y por ahí vamos a ir trabajando eso. ¿Ok? Entonces, muy buena pregunta, muy buenísima pregunta. Creo que no hay preguntas, pero a ver qué me dicen aquí. Sí hay una pregunta. Hablando del proceso de duelo, que todavía no acepto que necesito lentes. Estoy resistiendo, estoy en negación total. No te puedo ayudar. Yo sí lo acepto. Yo tengo esa pregunta. Ok. Bueno, una persona está comentando acerca de una situación de que su hijo tiene este problema de adicciones y además asociado a otro trastorno. Ok.
Creo que terminó de preguntar. La pregunta es acerca de su familiar o cuando un familiar tiene este problema de adicción asociado a otro trastorno como tal. Definitivamente nosotros tenemos que pasar por esto que decíamos. Probablemente yo estoy cargando con muchas culpas, por lo tanto me sigo lastimando por lo que mi familiar está viviendo. Entonces, 1, aceptar la condición de mi familiar, aceptar sus enfermedades. Y 2, reconocer también que no soy culpable y no puedo ser culpable de todo. No puedo cargar con todo lo que pasa a mi alrededor. También sería muy egocéntrico de nuestra parte pensar que todo lo que pasa en la vida es por culpa de nosotros, ¿no? Que las demás personas giran alrededor. Entonces, viene por ahí esta parte de sanar esa situación, donde yo tengo que reconocer que, híjole, pues sí, a lo mejor, no sé, estoy cargando alguna situación de porque le grité, ¿no? O no lo dejé salir con su amigo cuando era niño. Bueno, no es tan impactante. Para la adicción hay una serie de cosas. Entonces, esa situación, pues obviamente puede ser muy dolorosa darte cuenta que tu familiar no solamente tiene un problema de adicción, ¿no? Está teniendo a lo mejor una situación de trastorno de personalidad o esquizofrenia o todo ese tipo de situaciones. Pues hay que primero informarnos bien, que creo que es parte de lo que se les invita en este tipo de pláticas, que por algo se invita a las familias, porque muchos carecen de información. A veces no saben ni siquiera ni qué consumen, ni en qué consisten las drogas, y parte de poder aceptar es conocer los hechos, conocer las situaciones. Entonces, eso va a ser bien importante. Si su familiar tiene otra condición asociada a la adicción, pues hay que conocer también la otra condición, cuáles son las características, cómo influye, cuáles van a ser sus cambios de su comportamiento, tiene posibilidad de ser reversible o no. Eso también lo tenemos que ir viendo. Entonces, espero haber ahí contestado la pregunta. Ok, adelante. En el caso de la familia, sí, también se puede reconocer que había un padecimiento previo. Por ejemplo, se dice que el duelo, en el duelo la tristeza no tiene nada que ver con la fobia. Sin embargo, un duelo puede generar fobia. La pérdida, el dolor, todo esto puede tener como síntoma una fobia o un estrés postraumático. Esa era la palabra que iba a poner, fíjese, me ganó. Sí, puede generar estrés postraumático definitivamente. Sí, las características del estrés postraumático es revivir la situación traumática constantemente y vivir afectaciones emocionales como ansiedad, palpitaciones, sufrimiento, temblor, como ataques de pánico, ¿no? Como tal. Entonces, definitivamente, una experiencia en particular nos genera estrés postraumático. Y esto se suma a un duelo que no podemos resolver, porque incluso el simple hecho de pensar en la situación ya me tumba. Y definitivamente hay muchas situaciones que generan estrés postraumático en un tema de adicciones. El impacto de ver la droga que a lo mejor tu hijo consumía. El impacto de verlo físicamente muy mal. O verlo alucinando, o verlo hablando, o todo lo que ellos comentan. Es muy fuerte, sobre todo cuando no conoces esta situación. Es bien impactante de repente. Pues obviamente con los años uno que trabaja en esta área, pues ya es cada vez un poquito más difícil que te sorprendan, ¿no? Pero los primeros años sí son de wow, o sea, hasta hay algunos que son bien altos y cuando están en adicción se vuelven chiquitos, flaquitos, chiquitos. Sí, ya se recuperan y ya bien fuertes. Pero sí, el estrés postraumático puede ser algo a considerar. En este caso, lo que yo le recomendaría en caso de que si hubiera es, obviamente, la terapia, trabajar el estrés postraumático, poder aceptar cierta situación, que ahí también conlleva la aceptación, y al mismo tiempo ir entrándole al duelo de la rehabilitación, ¿no? Del hijo, de aceptar todo este hecho. Acepto primero lo mío y después trabajo con lo de mi hijo o mi familiar. Eso es bien importante. Recuerden, leyes básicas de supervivencia. Para poder ayudar a otros, primero yo tengo que estar a salvo para poder ayudar a otros. Como pasa en los vuelos. ¿Qué les dicen? Pónganse primero la mascarilla ustedes y si quiere y puede ayudar al de al lado. Porque si se la pones primero al otro, pues ahí te desmayas, se desmayan los dos y se murieron los dos. Muy bien, buenísima pregunta también. Estamos en un proceso de entender el problema. Nuestro hijo...
Ok, están comentando aquí las personas de Zoom acerca de una situación muy similar, acerca de esta combinación de trastornos. Y no es un consumo constante, pero ok. Pues es que comenta que ha habido sobredosis, pero que no es un consumo constante. Pues es que, como les digo, el consumo sí lo podemos graduar, pero consumir es consumir, pues, y no lo podemos hacer como que no existiera. De hecho, ahí sería la negación, ¿no? A decir, no pasa, o nada más pasa en ocasiones. Un discurso de personas que están llevando a veces, o que intentan llevar tratamiento ambulatorio, es decir, es que yo nada más lo hago los fines de semana. Y vamos a lo mismo, la intensidad son los fines de semana, pero en 3 días, 4 días no lo vemos. Ahora el fin de semana ya empieza el jueves y termina el martes, entonces sí está complicado en ese aspecto. Y pues entonces, si ya la persona sufre de una dependencia, ya estamos hablando de adicción. ¿Cómo nos damos cuenta que es dependiente? Ya lo necesita para casi todo. No puede dormir, no puede ir a trabajar, no puede hacer las cosas regulares. Y sufre síndromes de abstinencia, que anda de malas, le llaman como esta borrachera seca, ¿no? Anda de malas, cualquier cosita lo pone así, cualquier pretexto para irse. Entonces son indicadores de que la persona sí está pasando por una situación de dependencia. Pero sí, ahí creo que esa parte ya la mencionó la semana pasada mi compañera, donde ya explicó como cuándo es una persona dependiente y todo. Entonces, creo que... no sé si hay otra pregunta. De nada. Pues yo creo que sería todo de mi parte entonces. Muy bien. Entonces espero que les haya gustado. Espero que les sirva de mucho. Les recomiendo libros de esta Kubler-Ross, ¿no? Kubler-Ross, ajá. Que es la que propone el proceso de duelo. Y la verdad es que bien importante trabajar en estas situaciones. Ok, bueno, ahí vamos a ver eso al final. Entonces les agradezco mucho su atención, espero que sea de su agrado. Hay que trabajarlo, hay que comentarlo, y yo los invito mucho que en estos temas de psicología no nos los quedemos. El conocimiento hay que compartirlo, así que platíquenlo con sus amigas, con su familia, con quien sea. Platiquen de esto. Necesitamos más conciencia sobre estos problemas. Entonces, muchas gracias por su asistencia a pesar del frío, y vámonos a cenar.